Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión en Barcelona con profesores que han escrito series como Madres, El Príncipe, Isabel, El cor de la ciutat, Servir y proteger, Malaca, Vent del Pla, Gran Reserva o El Ministerio del Tiempo, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas. Jacobo Delgado, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Laura León, ¿qué tal? ¿Laura León o Laura León Barea? Yo prefiero Laura León Barea, lo que pasa luego siempre me ponen Laura León, pero sí, prefiero los dos. Laura León Barea. Pablo Bartolomé, buenos días. Buenos días. Hola, Jorge Corrales, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid con estas vistas estupendas y probablemente oigamos campanas y el tráfico lejano de Qué Madrid, bonito, ¿no? porque lo tenemos abierto estamos aquí en un ático y lo tenemos abierto para refrescarnos. Y vamos a hablar de La Academia, serie que se ha estrenado en Prime Video. Recuérdame cuándo se ha estrenado. Se estrenó el 1 de abril, creo que fue, en TV3 y a partir del día 2 en Prime Video. Pues muchas gracias por venir a Exigencias del Guión para hablar de vuestro trabajo. Gracias por invitarnos. Lo primero, enhorabuena por la serie. Muchas gracias. Venía hablando con Sergio que creo que era una cosa difícil de hacer, conjugar fútbol, series, adolescentes y además entrabais nuevos con Sony, o sea que enhorabuena. Y empiezo un poquito por ahí. El otro día justo estaba escuchando una entrevista de Garci y decía que en el cine es muy difícil hacer películas de fútbol porque puedes contratar a futbolistas que serán malos actores o actores que serán malos futbolistas. Vosotros creo que habéis sabido equilibrarlo muy bien, pero ¿os dio miedo eso al comenzar el proyecto? Absolutamente. O sea, uno de los temas principales fue ese, ¿no? Cómo rodar o cómo hacer para que el fútbol no quede falso, ¿no? Porque competir contra una retransmisión de fútbol de verdad, que tienen 40 cámaras, cualquier medio que necesiten a su alcance en una ficción, pues es complicado. Yo creo que, bueno, que se ha llegado, como decías, a un término. O sea, desde guión hemos querido que el fútbol tenga la presencia justa. Esta serie no va de fútbol, ¿no? El fútbol es un fondo importante, pero va de adolescentes y de buscar su lugar en el mundo, ¿no? No sé si pensáis como yo, compañeros. Sí, totalmente. Lo que pasa es que sí es verdad que nos preocupó mucho el tema hasta el punto que intentamos buscar algún tipo de fórmula para que no jugaran exactamente al fútbol, para que fueran especies de coreografías, algo más idealizado. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que iba totalmente contra el tono que queríamos tener en la serie, que era una cosa como más realista, y al final se optó pues por rezar en que quedara bien, y creemos que ha quedado bastante bien. Sí, el resultado creemos que es bastante óptimo y satisfactorio. Vamos, de hecho nos sorprendíamos mucho cuando veíamos Los Brutos, estábamos como muy sorprendidos de... Joder, esta gente juega al fútbol de verdad. O sea, me creo que esta gente va a llegar a meter un gol en la Champions en algún momento. En el personaje de Jairo, concretamente, ya son malabarismos. Más Sí, allá de fútbol, totalmente. es un virtuoso. Pero él juega bien al fútbol, ¿no? Él juega bien. Él juega bien, pero él mismo dice que no es tan bueno. O sea, da mucho mérito al coreógrafo. Hay un coreógrafo que les ayudaba pues a las jugadas y a controlar, a que aparecieran mejores de lo que son. Pero bueno, de los actores hay dos, Jairo y Adrián, que los dos la verdad es que tienen nivelazo, ¿no? ¿Por qué habéis elegido? Porque, como tú decías, el fútbol al final es un poco una excusa para hablar de adolescencia. ¿Por qué habéis buscado en el fútbol ese reflejo de la adolescencia? ¿Qué hay en el fútbol que empasta también con los jóvenes? Bueno, es muy aspiracional, Exacto. ¿no? Yo creo, a mí no me ha pasado, pero conozco sobre todo, he de decir, no es por ser sexista, pero conozco sobre todo a muchos hombres
que me dicen que su sueño dorado siempre fue ser futbolista, gente que luego se ha dedicado a cosas muy diversas, nada que ver con ese tipo de mundo. Entonces nos parecía que era algo en lo que los adolescentes y el resto de, no solamente los adolescentes, todos los estratos, sectores, se iban a sentir como identificados, ¿no? Yo creo que es algo que efectivamente pues muy aspiracional y es un sueño que es fácil de identificarse con ese objetivo que ellos tienen, que es triunfar en el fútbol. Para nosotros yo creo que el fútbol era a la vez un reclamo y un reto. Un reclamo, pues porque creo que, bueno, no me invento nada, ¿no? El fútbol es el deporte rey en España, en gran parte del mundo, y bueno, era una manera de atraer miradas. Y luego reto, pues porque, por lo que hablábamos antes, hacer series de deporte y de fútbol en concreto es complicado, ¿no? Y pensábamos, bueno, ¿por qué no? Claro, y además el fútbol y cualquier deporte de élite pone tanta presión sobre los chavales, en este caso, sobre adolescentes, que es como que potencia, lleva al límite todas las cualidades, tanto negativas como positivas, que puede tener todo adolescente. O sea, las dudas son como 3 veces más, los retos son como 3 veces más, y encima, de repente, nos facilita a la hora de hacer las tramas, en el sentido de que están haciéndose preguntas que no les corresponde por su edad. Están ya hablando de mi futuro dentro de la profesión, cosa que con 16 años pues ni siquiera te lo planteas, ¿no? Tenemos personajes, por ejemplo, que tienen una lesión y que una lesión recurrente y que se ve agobiada porque piensa que su carrera se ha ido por la borda. Eso, ¿qué chaval de 16 años hace esas preguntas, no? Entonces, bueno, creemos que justo era como una coctelera que podía salir un cóctel muy rico, la verdad. Y bueno, hay una cosa que a mí me llama mucha atención hablando de este mundo de jóvenes, y es que habéis incluido mucho el mundo digital dentro de la serie. O sea, constantemente hay personajes dándose likes en Instagram, todo el rato se comunican por el móvil y todo esto. ¿Esto habéis hecho un esfuerzo extra? Porque, bueno, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor sois unos fanáticos del móvil y estáis todo el día dando likes, pero entiendo que pertenece más a esa generación. Sí, lo decíamos el otro día, que esta serie rejuvenece. Nosotros ya, bueno, pues tenemos una edad, y esta serie ha supuesto un esfuerzo, un buceo en los usos y hábitos de una generación que nos queda ya atrás, ¿no? Que, bueno, conocemos en nuestro caso por hijos, por sobrinos, o porque tenemos ojos en la cara, ¿no? Pero sí, claro, el comunicarse, o sea, la manera que tienen de relacionarse estos jóvenes de 16, 17 años en nada se parece a la que teníamos nosotros, y eso lo hemos querido plasmar y lo hemos querido hacer, espero que lo hayamos conseguido de una manera realista, ¿no? Pero yo creo de todas maneras que vosotros sois muy tecnológicos para vuestra edad. Yo recuerdo estar trabajando con Laura y con Jacobo en una sala de guión y estar hablando, y de repente el reloj de Laura dice: no te he entendido. Porque llevas un Apple Watch de estos, ¿no? Sí, a mí me mola, y no sé si tú te levantabas de repente y era que el reloj te había dicho: levántate. Pues sí, que no os ha debido estamos costar. un poco alienados por la tecnología, sobre todo yo, he de decir, más que Bueno, Jacobo. de Pero hecho, yo he leído, y me puedo equivocar, y esto no creo que sea una verdad absoluta, que realmente las redes sociales nos afectan mucho más a nosotros que a las generaciones venideras. O sea, como que la obsesión está mucho más en la generación que estamos ahora en torno a los 40, que la hemos abrazado mucho más de manera obsesiva que los chavales, que se relacionan de una manera mucho más natural. Seguramente consuman mucho más, o sea, la hayan integrado en su vida de una manera mucho más natural. Pero como que esta obsesión o este continuo estar presente en redes es más obsesiva por parte de nuestra generación. Y yo tengo la sensación de que mi hija adolescente es mucho menos víctima de las redes sociales que sus abuelos. Eso es. Que sí que están absolutamente, no todos, pero muchos son absolutamente víctimas de la desinformación vía WhatsApp, Facebook, ¿no? Eso es. Yo creo que al final, bueno, estamos saliendo un poco, pero hablamos de jóvenes. Yo creo que al final ellos desarrollan un criterio crítico respecto a todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, que esto también aparece un poco en la serie. Hay un momento en el cual utilizan un vídeo para hacerse viral, y creo que las nuevas generaciones sí que saben utilizar las armas y saben también protegerse de ese mundo. Hablando de ese vídeo viral, a mí me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con la trama femenina, porque precisamente empezáis un poco como con ellas, que no se ven tanto, y realmente empiezan a recorrer la trama hasta ganarse la serie, o desde mi punto de vista eso funciona así. Hay una reunión en la serie en la cual uno de los personajes dice: no, o está el equipo femenino
o no formo parte de este Sí. equipo. ¿Ha habido un poco de eso en la creación de la serie? De venimos aquí a hablar también, no solo de fútbol de jóvenes, sino de feminidad, de homosexualidad, de racismo y de todo esto. Sí, claro, nosotros, como han dicho mis compañeros, pues que el fútbol es una excusa para hablar de los temas, digamos, candentes o que más pueden tocar a las generaciones jóvenes y luego, además, con la particularidad de que en el fútbol, tanto las mujeres, como se ha demostrado este verano con el Mundial de Fútbol, como la homosexualidad, es una cosa que todavía yo creo que llevan como unos años de desventaja, ¿no? La homosexualidad en el fútbol pues ahora mismo sigue estando bastante mal vista. Entonces es un hándicap que luego para otro tipo de jóvenes no lo es ya, en absoluto, ¿no? Nosotros nos encontramos con jóvenes de nuestro entorno o no de nuestro entorno, incluso cuyos padres los han criado de una manera mucho más conservadora, que flipan con que todavía haya ser homosexual sea un hándicap, pero es que en el fútbol lo es. Y en cuanto a las mujeres, es que lo teníamos clarísimo, porque aparte de lo que estaba pasando a nuestro alrededor en ese momento, todavía no había estallado el caso Rubiales, ni mucho Esa menos. era una de mis preguntas, porque el paralelismo es No. absoluto. No. Sí, era... Nada, eso estuvo incluso grabado, o sea, rodado, se rodó antes de que pasara, un mes antes o algo así, de que pasara todo lo de Rubiales. Gracias, Luis, dijiste. Desgraciadamente se mascaba pues por una serie de cosas que habíamos leído. La famosa carta esta que mandaron las futbolistas, que se hizo pública, que las pusieron de niñatas. Entonces es una cosa que los tres nos planteamos, que eso no habría pasado jamás con jugadores hombres. Eso en la selección masculina a los jugadores se les trata casi con reverencia y con muchísimo respeto, ¿no? Y se les tiene miedo muchas veces. Están por encima del están por encima del entrenador, claro, muchísimas veces deciden quién les entrena, o sea, es que, o al menos esa es la apariencia que dan, tampoco voy a poner la mano en el fuego. Con las mujeres no pasaba, entonces era una cosa que se mascaba y que al final pues el tiempo nos dio desgraciadamente la razón. Yo me acuerdo este verano, bueno, cuando pasó esto, llamando a Brutal, a Sony, por favor, estrenad la serie ya. O sea, hay que cabalgar esta ola. Es que han calcado los pasos que nosotros pensamos. Sí, No sí. todos, pero hay Sí, mucho de lo que sí. luego pasó en nuestra serie, ¿no? Sí, sí. Pero, Sí. y hay un poco de estrategia, perdóname, Jorge, No, un no, momentito. todo tuyo. Hay un poco de estrategia de empezar el piloto, digamos, con un 95% masculino y poco a poco ir infiltrando el feminismo en la serie, porque hay un momento en el que si ves solo el piloto, piensas, caramba, son comparsas todas las mujeres. Incluso a un nivel de que los grupos de chicas solo parecen que están ahí para hacer risitas tímidas cuando pasa el chico guapo. Y después esto va creciendo. No, o sea, sí que había desde un inicio la intención por nuestra parte, como hemos dicho, de reflejar el mundo, el universo femenino. También es cierto que la trama principal pivotaba en torno al personaje de Jairo y su conflicto con Adrián. Claro. Al final es una serie muy coral, es una serie que tenemos que contar en el primer capítulo como un universo nuevo que en realidad todo el mundo tiene como muy asimilado, pero hay muchas reglas que hay que poner sobre la mesa. Y son 40 minutos que nos hemos dado cuenta que no es tanto. O sea, de repente, aquellos años de los 90 en los que nos quejábamos de, joder, 90 páginas de guión, qué coñazo, pues a veces dices, hostia. ¿Quién las pillara? Que las pillara ahora. Y realmente al final se caen cosas porque no te da tiempo. Es que realmente no te da tiempo. Entonces, claro, la idea de Jairo era tan potente y nos exigía tanta presentación que sí que es verdad que se come un poco la serie al principio, pero ya enseguida como que vamos a poner Sí, de el hecho, foco. en el 2 empezamos Claro. directamente con las chicas y con el entrenador, ¿no? Sí. Claro, es en el 2 en el que es la videollamada, y que los padres ni se plantean ir al partido de su hija, pero sí al del hijo. sí, no, la videollamada es en el uno. Es en el 1. El 2 es donde empieza la trama, que es el personaje de Belén se salta un entrenamiento, lo que provoca que Meriem la defienda delante del entrenador, le quita la capitanía, hay un conflicto entre ellas y es lo que hace que se den cuenta. Bueno, estoy haciendo un spoiler. Bueno, del capítulo 2. Luego hay 6 de Es un Luego hay podcast seis para que no sabemos lo que guionistas. pasa. Y hablando un poco de ese mundo del que hablaba Pablo, de la creación de casi una especie de filial y de una tradición de un equipo de fútbol, hay una cosa que es como que está el mundo real, porque están equipos reales, y a la vez todo vuestro universo que habéis creado. ¿Os costó empastar estos dos mundos? ¿Cómo lo planteasteis? Porque no sé si a lo mejor
¿empezasteis diciendo vamos a hacer uno del filial del Barça y luego dijisteis no? ¿O cómo empezó todo esto? Bueno, la idea de que fuera un equipo real siempre estuvo ahí. Lo que pasa que, bueno, al final, entre otras cosas, nos dimos cuenta de que un equipo ficticio nos daba mucha más libertad, porque el nombre de un Barça o de un Madrid o de un Atleti pues habría hecho de la serie algo más institucional, ¿no? Y determinadas tramas pues seguramente habría sido difíciles de abordar. A ver, lo bueno de esto es que al final nosotros hablamos del Apolo, pero todo el mundo piensa en el Barça. Sí. Entonces es como tenemos lo mejor de cada cosa. Luego sí que ha habido un equipo, el director viene de un entorno relacionado con el deporte de élite, Fernando Trujols. Su familia jugaba al hockey hierba, creo, algo así, en el Barcelona además. No lo recuerdo. Entonces, como que ha habido negociaciones con otros clubes para poder salir y para poder hacer esta mezcla, como en la realidad, dar esta historia de que esto es un club de verdad y que juega en una liga de verdad con actores de verdad. Además, o sea, esta mezcla de mundo de equipo que no existe con mundo real costó un pelín de entender en la productora, que nos llama, pero habláis de Messi, pero claro, habláis de Messi, Sí. habláis de un Apolo, Un partido con el Español. de un equipo como el Español. Yo es que creo que eso le da retazos de realidad. Y en mi caso, al menos, tiene bastante que ver con mi trayectoria pasada en Cuéntame, donde, bueno, pues abordábamos la historia de España con nombres y apellidos desde una familia y unos personajes que no existieron de verdad, ¿no? Incluso tuvieron cargos ministeriales, ¿no? Con ministros que sí existían y ellos no son personajes que existieron. Yo creo que esta mezcla, o sea, que la ficción televisiva nos permite hacer estos juegos y por experiencia, por lo menos por la mía, yo creo que quedan bien. Sí, yo creo que el espectador incluso lo agradece. Le gusta ese reconocimiento, ¿no? Sí. Y en cuanto a esa negociación con esos otros clubs de verdad, ¿habéis tenido la sensación de que estaban muy a favor de queremos salir de la ficción o que lo veían como un poco, bueno, esto del fútbol y meterlo en ficción, no sé yo si... Claro, las relaciones con estos equipos se han llevado más desde Barcelona, donde está la productora, ¿no? En el estreno sí tuve oportunidad de conocer a agentes del Español, del Hospitalet y tal, y estaban con la serie entregados. O sea que yo creo que su afán o sus ganas de salir y de colaborar han sido claras desde el minuto cero. Bueno, pues ya, tratado el tema del fútbol, vamos ahora al mundo del guión, que es de lo que estamos hablando. Es la primera serie que lanza Sony en España y yo tengo mucha curiosidad por saber cómo llega hasta vosotros Sony o cómo llegáis vosotros hasta Sony y si podéis contarnos un poco cómo son las negociaciones con alguien que no está dentro del país. Bueno, antes de nada decir que bueno, la verdad es que es un honor inmenso que la primera serie que produce Sony en español en España, bueno, pues cuenten con nosotros tres, ¿no? ¿Cómo llegamos a Sony? Pues es Sony la que llega a nosotros. A nosotros nos llama Brutal, Raimon Mas Llorens, que es un productor catalán, bueno, que todo el mundo conocerá porque produce un montón. Tiene series en Netflix, en TV3, en muchos sitios. Y él es el que, digamos, el gran hacedor de esta mezcla, ¿no? De Sony, Brutal, que son ellos, y Amazon, y un poquito TV3. Y es a través de él que yo creo que tiene algo que ver que habíamos hecho Hit también, ¿no? Que es una serie adolescente que en ese momento está muy, muy reciente, el estreno, y eso pues ayudó para que se fijara en nosotros, ¿no? Sí. Y Poco que añadir. al hilo de que mencionas Hit, que evidentemente hay un parentesco, aunque sea por edad, son primas, digamos, Sí. También aparece Joaquín Oristrel como consultor de guión. Sí. O sea que de alguna manera habéis repetido toda la familia de Hit, ¿no? Absolutamente, sí. Con O sea, Yolanda también, Yolanda García. Yolanda también está a partir del episodio 5, ¿no? Sí. Somos guionistas que llevamos trabajando bastante tiempo juntos y nos llevamos bien, nos entendemos bien y bueno. Y la llamada de Raymond era... O sea, ¿cuánto de encargo había en la llamada de Raymond y cuánto había de traedme una serie? Ellos querían hacer una serie sobre fútbol, sobre chicos jugando al fútbol. Eso fue el input.
a partir de ahí, pues todo lo que habéis visto ya es creación Sí, nuestra. realmente en eso hemos de decir que nos dejaron libertad absoluta, o sea, no nos pusieron ninguna pega, no nos dieron ninguna indicación, no, ni ellos ni Sony. O sea, en cuanto a lo mollar de la serie, jamás nos han dicho absolutamente nada. Qué maravilla. Y luego cuando entregabais versiones, ¿hubo algún momento de muchas notas o de reconfigurar la serie o también os daban todo ese margen? Hombre, en este proceso, en estos procesos siempre hay momentos. Sí que hubo algún momento de, bueno, de reuniones porque, bueno, pues había una trama que a lo mejor que matizarla, que no sé qué. Nada que no hayamos visto en otras producciones. Yo en general me he sentido, como decía Laura, bastante libre. O sea, por supuesto, trabajas para unas productoras, una mayor como Sony, nada menos, donde, bueno, no lo he comentado antes, estaba Brendan Fitzgerald y Marisa Simone Moore, que su trato ha sido estupendo. Entonces sí, claro, ha habido reuniones y ha habido discusiones sobre algunas tramas o algún derrotero, pero en lo mollar, como decía Laura, hemos tenido libertad absoluta y vamos, yo creo que es de las series en las que más libre Sí, nos han dejado ser, ¿no? Sí. Hablando sobre juventud, yo recuerdo que en una clase con Verónica Fernández, allá hace 20 o 30 años, cuando yo era un jovencito, nos dijo, es que vosotros tenéis un tesoro que no sabéis cuál es, y es que habláis como los jóvenes, porque yo cada vez que tengo que dialogar como un joven, tengo que hacer casi un estudio para intentar entender cuál es su jerga. ¿Cómo, veo que os estáis echando miraditas, cómo se dialoga a un joven? ¿Cómo hacéis un estudio? Porque yo sé que si me tengo que documentar para hablar de, yo qué sé, del siglo XIX, pues voy a unos libros. Pero con jóvenes no. ¿Cómo Pero se hace bueno, mira, esto? ese ejemplo te cojo el guante. Venga. Si tú haces una serie diaria de época o haces una serie de época, lo que haces es te documentas, te informas, ves cómo hablan, pero no haces que tus personajes dialoguen vuesa merced todo el rato desde ese lugar, porque sería raro, o sea, se expulsaría y realmente la serie lo adolecería. Nosotros, bueno, más o menos vamos por ahí, ¿no? O sea, hemos palpado un poco, vemos un poco cómo hablan los chavales, lo tenemos cerca, pues tiramos de redes sociales, TikTok está ahí. OT. Eso iba a decir, me estaba pensando como OT. Hit. Lo vas metiendo, pero para que, o sea, más como un capote al actor, o sea, como una señal al actor de que lo haga suyo, porque el actor es el que tiene 17 años, no nosotros. De hecho, eso siempre lo decimos, si yo ahora pongo un cringe, a lo mejor cuando la serie se emita es una cosa que queda súper viejo. Claro. Entonces, Es millennial ya, que es lo peor que te pueden llamar ahora, por lo visto. no tiene ningún tipo de sentido. Y nosotros así hicimos en Hit. Nosotros cuando hacíamos Hit, por ejemplo, no nos preocupábamos nada de eso. Orestiel, que era un poco el showrunner del proyecto, ya se encargó él luego del trabajo con los actores de decir esto es lo que tiene que decir el personaje, dilo como lo diría un chaval de esta edad, ¿no? Que va a quedar mucho más realista que si hola, tengo 40 años, me pongo la gorra para atrás y te escribo el diálogo, ¿no? Nosotros lo interpretamos así y así estamos haciéndolo. Es verdad que luego pues el lector tiene que saber que estás ahí, es decir, el productor tiene que entender que estás haciendo eso y tiene que jugar a eso, porque entonces ya, si no estamos en el mismo barco, es donde puede haber como disonancias, pero vamos. Claro. Yo en mi caso personal, yo cuando dialogo casi me preocupo más de no meter las expresiones que son Eso propias es. de mi generación, que a ellos les puede resultar desactualizadas totalmente. Intento, digamos, verlo un poco objetivamente para pensar, es que un chico no sabe, esta referencia no la tiene, ¿no? A lo mejor en cuestión de películas o de frases que están completamente desactualizadas. Me empeño más en quitar lo mío que en ponerlo de ellos, porque me parece que ahí voy a fracasar. Yo recuerdo a mi padre intentando decir Dabuten de mayor en público, y es de las vergüenzas que, o sea, no he pasado más vergüenza en mi vida. Es muy patético. Entonces, Ahí sí que hay un ejercicio, y eso sí que es complicado, porque muchas veces nosotros decimos cosas que no sabemos que estamos diciendo, Claro, cosas. expresiones que están caducadas. Ahí es donde sí que hay un ejercicio de pulir, ¿no? Claro. Más que en poner, sino en quitar. Bueno, pero lo que decía David Mamet, que los diálogos en el fondo hay que entenderlos como acciones. Sí, Eso Si la acción es correcta, después con un poco de flexibilidad y el oído del director,
la invitación al actor a hacer lo suyo, pues ya está todo hecho, ¿no? Eso es. Dicho lo cual, yo hay veces que estoy dando clase en el máster de no sé qué y tengo ganas de decir, esta película me la meto por el culo. Pero digo, no lo voy a decir por lo que decía eso del cringe. Seguro que lo digo yo y es crear una imagen literal en sus cabezas. Es que a lo mejor es como literal, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? No lo haga delante de nosotros, por favor, señor. Según no sé dónde lo leí ayer, pero en un artículo creo, pero ya está. Ya, Sergio, puedes dejar de utilizar PEC. Ya no se Ya no puede está, utilizar. ¿verdad? Es que enseguida, es que se van enseguida. La Real Academia del día de hoy ha De dictaminado la muerte. la generación Z ha decidido, ha dictaminado. Pero no, a mí me pasa que cuando escribes sí que tienes al personaje hablando en tu cabeza, ¿no? Por así decirlo. Tienes como el soniquete de ese personaje. Y a mí sí que me sucede que cuando toca un personaje juvenil es que realmente no lo tengo en la cabeza porque es muy difícil. O hablan como los personajes de Stand By Me de los años 80 que para mí son los adolescentes, ¿no? Claro. Entonces, claro, no sé si en la mesa de guión, la mesa de guión no, con los actores, cuando ellos leen, ¿vosotros estáis también en el proceso o ya solo está el director? Alguna vez, pero es que ellos están en Barcelona. Claro, Sí. es que la producción es en Barcelona. Sí que se ha hecho alguna visita concreta para alguna cosa concreta y alguna lectura concreta, pero las italianas sí se han hecho, nosotros no hemos estado ahí y es que sería un poco complicado. O sea, nos gustaría, por supuesto, pero hubiera sido un poco complicado. O sea, que ahí lo habéis dejado en manos del Sí. De todas formas, otra cosa que acabas de decir, que es muy interesante, pero es que, claro, los personajes... Hay un problema, es como que siempre se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se trabaja con personajes adolescentes? Pues no definiéndolos como personajes adolescentes. Son personajes que tienen problemas o que tienen objetivos o que tienen... Pues este es el personaje que acaba de aterrizar un mundo en el que siente que es una amenaza, que es Jairo, ¿no? Que todo le es una amenaza, incluso su familia e incluso la mayor oportunidad de su vida, él siente que es una amenaza, no una oportunidad. Eso es lo que define al personaje, entonces desde ahí habla. Luego ya, pues eso es, vas modulando y vas puliendo un poco el diálogo, cómo lo dialoga. Chapo por esa respuesta. Bueno, yo me voy ya. Y hablando un poco de la producción, hay una producción grande, pero aún así supongo que en el guión estaréis un poco comedidos porque el mundo del fútbol, bueno, pues eso, un estadio repleto de gente, Claro. que pues a lo mejor no es lo mejor para escribir en un guión. ¿Habéis sido un poco conscientes durante todo el proceso de que estabais escribiendo una serie que tenía una gran producción, pero que no siempre podríais obtener todo lo que quisierais? Sí. O sea, está claro que un partido en el Nou Camp o en el Bernabéu no lo podemos contar, es imposible. Y bueno, pues hacemos del defecto virtud y bueno, sí que ha habido bastante fútbol en la serie, en la temporada esta 1, pero siempre ha sido a un nivel juvenil, ¿no? Donde las gradas medio vacías no hacían daño, ¿no? Has dicho temporada 1, nos obligas a preguntar. ¿Cuándo sale la 2? ¿Se está rodando ya? Pues hombre, todo dependerá de la aceptación de la serie, que de momento, por lo que nos llega, es bastante buena. Nuestras perspectivas son buenas, pero bueno. Pero a 16 de abril de 2024 no hay firmada una temporada 2. No. Ok. ¿Por qué has dicho temporada 1? Ya está. Has encendido la alarma en mi cabeza. Y a día de hoy, 16 de abril, ¿en vuestra cabeza está la temporada 2? Sí, Sí, eso está sí. bastante recurrentemente. Sí. De hecho, vienen flasazos muy a menudo, ¿no? Sí. De por dónde podríamos ir. Sabemos qué queremos contar. Sí, Vale, ya está ahí podemos leer. hasta ahí Vale. podemos ir. Bueno, habéis estado número 1 en Amazon, superando a Reina Roja, o sea que de audiencia creo que vais bien. Pero en el segmento juvenil, que supongo que será el target al que va destinado esta serie, ¿habéis recibido feedback? ¿Sabéis cómo... Pues hablé con ellos hace poco y me dijeron que Amazon todavía no les había dado datos, no sé si dará datos alguna vez a Amazon, pero dará su veredicto, ¿no? Y hablará de que ha ido bien, ha ido regular o muy bien o como ellos consideren. Sí, el único dato cierto que te puedo dar sobre público joven fue el estreno en TV3, que fue bastante bien, fue muy bien, y en público joven fue especialmente bien. O sea, hubo datos de 25% Sí. o más.
Con lo cual, bueno, todos son datos que nos hacen albergar la esperanza de seguir nuestra serie, pero bueno. Sí, luego el testeo, ¿no? La monitorización por redes está siendo relativamente bueno. O sea, no existe prácticamente comentarios negativos, o uno o dos, muy pocos. Es cierto que no es una serie que esté generando un fenómeno social, ¿eh? No está en las redes, no entras ahí, estamos en trending topic de nada. Pero sí que está habiendo como una pequeña respuesta y todas son positivas y desde ese lugar, desde ese segmento de población. Pero en el patio del colegio de vuestra hija, por ejemplo, ¿ha habido feedback por ahí? ¿Se ha convertido en...? Bueno, nuestra Más hija allá es de nuestra... nuestra hija, que es la principal fan, Hombre, no, sí, es que ¿no? también yo creo que ella, bueno, en el caso de nuestra hija todavía tiene una edad que a lo mejor otros padres, pues depende de qué series, pues no les ponen, ¿eh? O sea, Todavía que- es pequeña para, Sí. para sí. los porros de Jairo. Nos ha hecho más publicidad con los padres que con sus amigos y amigas, ¿no? Y sí que tenemos feedback de gente de Sí, nuestra edad que la ha sí. visto y nos ha felicitado y demás. Sí, sí que nos ha llegado gente joven que sí que se han sentido muy identificados, que nos felicitan Qué bien. y bueno, en ese sentido estamos contentos, la verdad, bastante contentos con el resultado y bastante contentos con la acogida. ¿Cómo funcionabais como sala de guión? ¿Cómo os organizasteis desde o sea, me intriga mucho el papel de Joaquín porque aparece como consultor de guión, entonces no sé si es que no estaba físicamente o estaba como un recurso, una persona que os leía y os analizaba los guiones, si estaba con vosotros. Estuvo en las primeras reuniones, Era cuando más se eso, habló sí. un poco en términos generales y tal, estaba ahí dándonos apoyo Dándonos y feedback un poco de las feedback. ideas y luego los primeros guiones pues pasaban por él y nos decía, ¿no? sus opiniones. O sea, yo a vosotros os he visto en Dama trabajando juntos. O sea, Sí. cómo funciona esa sala no tengo ninguna duda, pero me interesaba eso desde el principio, cómo repartís los guiones, porque firmáis todos los tres. Porque los hemos hecho los tres. Claro, Los o sea, cuatro primeros sí. A 6 manos. el Los que quinto firmamos con- juntos los hemos Sí. hecho a 6 manos. Sí. Sí, hay una... O sea, la creación es nuestra, es de los tres, por lo tanto, lo que ello conlleva, es decir, la Biblia, piloto y el número 2 también lo hemos hecho, ¿no? Es que no me acuerdo ahora. Sí, hasta el 4. Hasta el 4, ¿no? Nosotros tres Bueno, todos. eso lo hemos trabajado los tres y a 6 manos. Y Pero nos lo dices reunimos. como si eso se entendiese fácil. Escribir un guión entre tres es un enigma. Pues ¿verdad? es trabajar mucha Luego pizarra. hay coordinación de Jacobo. Quiero decir que Sí. hay una Eso es. persona que al final le da el... Bueno, es una el- serie muy, muy hablada, ¿no? Yo creo es. que nos pasamos el día discutiendo. Debatiendo, ¿no? Debatiendo, a veces hasta por el más mínimo detalle. No quiero recordar anécdotas. Bueno, es una serie muy, muy hablada. También nos entendemos bien. Yo creo que tiene que ver también que nos llevamos bien personalmente. Y bueno, y al final, pues efectivamente, la última capa pues se la doy yo, ¿no? Me acusan de pesado a veces, pero... No Pero puedo decir pero otra con cosa. razón. Pero porque que lo lleva eres. razón. Sí, sí, lo soy. Bueno, en realidad es eso, es mucho hablar, hacer el punteado de casi una protoescaleta en pizarra. Repartimos, bueno, normalmente lo pasa limpia alguien, o sea, esa escaleta la desarrolla alguien y rebota el trabajo hasta que se completa y luego dividimos el capítulo en 15 páginas cada. Es bastante más intuitivo y sencillo de lo que podría parecer a priori. O sea, que sí que es eso que dices, se explica fácil, es luego bastante orgánico, bastante sencillo. ¿Y esas 15 páginas la dividís por tramas? O... No, página. De la 1 a la de la 1 a 15, la 16 a la En 30. realidad no son Normalmente- páginas porque es una escaleta, ¿no? Sí, Son secuencias, pero... El arranque suelo hacerlo yo y las otras dos partes os las Nos dividís. dividimos. Y luego, pues, cuando está todo, pues ya... Pero es verdad que antes de eso hemos estado hablando y discutiendo la escaleta, pero como dice Pablo, debatiéndola, pero muy mucho. O sea que están muy trabajadas. Muy Sí, en términos de trabajadas. creación fue bastante sencillo también porque como que enseguida encontramos como los puntos claves de la serie, ¿no? El personaje de Jairo, el conflicto con Adrián, Mozart versus Salieri, el conflicto por supuesto, del fútbol femenino. O sea, como que fue sencillo porque no había disputa. En lo Mollar no había nada de disputa. La disputa luego ya es como cualquier momento de escritura cuando vas a lo concreto, ¿no? De por qué este personaje decide una cosa o decide la otra. Pero bueno, yo creo que precisamente que seamos tres ha enriquecido bastante más el proyecto. ¿Y qué nivel de implicación teníais en la preproducción? Por ejemplo, a nivel de decidir casting. ¿Había una interlocución de tú a tú con el director o habéis entregado el testigo? Sí, Entregado. hemos entregado. El hecho de estar en Madrid nosotros y todo lo demás en Barcelona, pues la verdad es que dificulta
participar en esto. Sí hemos participado más, por ejemplo, en el montaje. O sea, nos enviaban la primera versión, o bueno, la versión que nos mandaran, no sé si era la primera o la 15ª, y sobre eso enviábamos notas. Y bueno, se nos hacía caso. Sí, es que además hemos ido con capítulos muy pegados hasta rodaje. Entonces, hubiera sido muy complicado asumir más tipo de responsabilidades. Cuando dices que habéis ido muy pegados hasta rodaje, ¿quieres decir que empezaron el rodaje cuando teníais pocos capítulos escritos todavía? Teníamos todos, no, estaba pero todo, llegamos pero justos. llegamos muy justos y preproducción se estaba haciendo, estaba ya localizando con escaleta alguna, entonces bueno. O sea que ha sido un proceso bastante rápido también. Desde el momento en que echáis una firma o os hacen el encargo. Pues 6 meses, ¿no? 5 meses. Algo así. Yo creo que podría haberlo sido más, pero nuestra manera de trabajar, que es un poco discutir y debatir, hace que se tarde un poquito más, pero creo que en beneficio de los guiones, ¿no? Pero me refiero que desde el momento en el que Raymond Mas Llorens os encarga esto hasta el momento en que dan acción, pasan solo 6 meses. No. Hubo una Biblia y un piloto, que esto ya se pierde en el tiempo, no sé hace cuánto fue esto, ahora un par de años o así, ¿no? Vale. Sí. Entonces luego hay un proceso Claro, de negociación, de financiación, de claro, buscar eran financiación muchas y patas todo para eso, este claro. banco. En ese ya, proceso de financiación claro. hay cambios. Y Claro. desde la luz verde definitiva hasta inicio de rodaje, 6 meses. 6 meses. Por ahí. Sí. 6 meses para porque 7 de guiones. Sí. 7 guiones y medio porque el primero había que cambiar cosas. Bueno, esta pregunta va para Pablo, porque Pablo Bueno, y por yo... favor, cerrar la puerta. Javier. Gracias. Pablo y yo hemos ido juntos al colegio, era un cole muy especial y justo estáis hablando, tanto en HIT como aquí en la academia, introducís muchos valores y muchos temas que son muy candentes en la juventud. Entonces, estaba para ti, Pablo. ¿Cuánto de nuestro cole hay en la academia? Tiempo, antes de contestar. ¿El colegio se llama? Trabenco. Colegio Trabenco de Leganés. Colegio Gracias. Público Trabenco de Leganés. Pues me gustaría decir que mucho, pero no lo sé porque estas cosas nunca son conscientes. Las huellas que te deja el tiempo, no sabes de dónde realmente de dónde nacen y que es suma de muchas o resultado de una concreta. Y luego es verdad que nuestro colegio era tan particular que no sé si es muy trasladable. Es decir, si haces una serie de nuestro colegio, a lo mejor la gente no se lo cree porque ¿cómo que no hay sirena? ¿Cómo que no hay deberes? La gente no lleva mochilas al cole o vais de excursión cada 2 días porque relativamente... O sea, Sí, era frecuente. Era más o menos esto. Entonces, bueno, lo que sí que hay es una educación, lo que tú dices, estos los valores, ¿no? Como que sí que recuerdo que el colegio eran muy pesados en esto, o sea, que sí que había una educación más en valores que algo curricular, pero también es una cuestión familiar, de los entornos, porque nuestros entornos también estaban muy condicionados por los colegios, han sido burbujas que hemos mantenido tanto tú como yo a lo largo de nuestra vida y se perpetúa, ¿no? Pero... no sé, si hay algo no es consciente. Yo hay una cosa que no sé si es consciente, pero esa trama no voy a hacer mucho spoiler, del equipo femenino que se resuelve de una forma muy de nuestro colegio, voy a dejarlo ahí. Un momento, vamos a hacer una cosa. Alerta spoiler. Cuenta el spoiler y yo digo después que se ha acabado. Vale. Bueno, pues cuando ellas deciden unirse casi de forma gremial, asamblearia, ¿no? Y deciden tomar... Yo decía, bueno, si esto no viene de aquí, yo ya no sé. No, pues fin del spoiler. Pues me gustaría decir que sí otra vez, pero no, porque además también es una cosa que ellos decían y no tienen el sello Trabenco en su sangre. O sea que... Luego también es verdad que es como es una cosa que se repite en el fútbol, o sea, las sentadas han ocurrido y han ocurrido en fútbol femenino y masculino, entonces bueno, sí que lo que sí que hay que puede ser de mi empeño en defender eso es esa idea de comunidad y de arreglar las cosas en grupo, entre todos, ¿no? Más que una imposición jerárquica, pero... Bueno, es que el ejemplo de la selección femenina de claro, fútbol, es que la selección femenina ya nos estaba dando muchos ejemplos que teníamos que seguir. Sí. Aunque es verdad lo que han contado, o sea, que nos adelantamos en muchas cosas. Bueno, pero tenéis a Mapi León. Mapi León, gracias, que precisamente estaba en todo el meollo. Sí, Ella es una de esas 15 que escribió una carta y de hecho no ya fue no ha a la vuelto. selección, ¿no? No ha vuelto Por ese desde- tema. Yo, por interrumpir este momento, Colegio Trabenco, creo que se llama, ¿no? Creo recordar en las reuniones, no sé a quién se le ocurrió esta idea, pero sí que recuerdo a Laura peleándolo mucho, no sé. No me acuerdo. el Yo la mundo- verdad es que no me las en- acuerdo para nada a quién se le ocurrió aquello. Yo creo que lo de las La chicas lo sentada. tuvimos todo muy claro desde el principio y teníamos muy claro que tenían que dar ejemplo de sororidad porque las chicas
sí que lo estaban dando ya con aquella carta y cómo se defendían, y se veía ahí que había una unión entre ellas, que defendían que lo que les importaba a ella iba más allá de lo deportivo, que estaban teniendo mucha dignidad ya en ese momento, y nos inspiraron ellas, de verdad. O sea, creo que la inspiración verdadera fueron las chicas de la selección. Que fue incluso antes de que pasara, pero porque ellas ya estaban dando pistas de cómo eran y cómo se movían ellas en el mundo. ¿Y habéis recibido algún tipo de reacción por parte de equipo femenino del fútbol, no? El abogado de Rubiales no ha llamado de momento. Yo creo que está demasiado ocupado. Somos la última de su preocupación. tiene folios que leer, sí. Sí, no ha habido ningún tipo de inputs, ¿no? Pues Jacobo Delgado, muchas gracias por venir a la biblioteca Iván de Vargas de Madrid. Tengo que decirlo muchas veces porque nos tratan tan bien y nos ponen esta sala tan bonita, que de hecho ni siquiera te lo piden, pero yo quiero hacerlo. Estupendo. Está muy bien. Sí. Muchas gracias, Laura León Barea, por venir a hablar muchas gracias por acordarte del Barea. De la academia. Pablo Bartolomé, muchas gracias. Jorge Corrales, cerremos el portátil y vayámonos. Muchas gracias a todos por venir a Exigencias del Guión. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El próximo viernes, como cada viernes, un nuevo episodio. Mientras tanto, si te estás planteando estudiar guión en Barcelona, recuerda chequear la web www.masterguion.es. ¿Tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna consulta que hacernos? Puedes escribirnos al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com o al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.